Buen día. Hola a todos. En este video vamos a hablar de la invariancia de medición. Inicialmente trataremos algunos puntos teóricos y después veremos cómo se efectúa este procedimiento en EIMOS de SPS. Antes de hacer comparaciones entre grupos de los puntajes que hemos obtenido en una escala cuya estructura ya fue validada en análisis factorial confirmatorio, es fundamental evaluar su invariancia de medición. ¿Y qué es esto de la invariancia de medición? Nuestra pregunta inicial será, ¿el instrumento realmente está reflejando el mismo constructo de la misma manera en los diferentes grupos? Cuando la estructura factorial del instrumento no cambia, esto es equivalente en todos los grupos, se tendrá una ausencia de sesgo, más bien no habrá sesgo de constructo y habrá invarianza de medición. Cuando sucede lo contrario, cuando la estructura interna del instrumento difiere para los diferentes grupos, entonces eso implicará que el significado de los puntajes será diferente para cada uno y por tanto no será posible comparar significativamente los puntajes de los distintos grupos y tampoco podremos interpretar como válidas las correlaciones entre los puntajes de nuestro instrumento con otras variables. Es realmente un problema. Aquí tenemos dos estructuras de un instrumento. Como vemos en el primer caso, en el grupo A, la estructura está conformada por 2 factores, en tanto que en el grupo B por 3 factores. Entonces, la estructura no es equivalente entre grupos, es decir, no hay invarianza de medición. En las comparaciones entre grupos, la invarianza de medición tiene implicaciones fundamentales para el significado y la interpretabilidad de los puntajes. Cuando hablamos de estructura interna del instrumento, señalamos el número de factores, el patrón de las cargas factoriales y las formas de la relación de los reactivos entre sí. En la invarianza de medición se evaluamos los parámetros del modelo de medición entre los grupos. Fundamentalmente, estamos hablando de 3 parámetros. Las cargas factoriales, lambdas, los interceptos del reactivo, o tau, que son finalmente medias, los interceptos son las medias, y la varianza del reactivo, que son las tetas, y finalmente también son residuales. Entonces, lambdas, cargas, tau, interceptos o medias, y tetas, varianza de error o residuales. Estos son los parámetros del modelo de medición cuya invarianza vamos a evaluar. Visto en una estructura factorial, tenemos aquí un ejemplo, se representarían de esta forma, ¿no? Tenemos 5 reactivos en los recuadros, tenemos las interceptos y las tetas, las varianzas de error de cada reactivo y obviamente las cargas factoriales, las lambdas, que están subyacentes, digamos, a esta variable latente que es el factor. Existen también otros 2 parámetros, que es el psi, que tiene que ver con la matriz de varianzas covarianzas, que sabemos que los modelos de análisis factorial confirmatorio se basan en matrices de varianzas y covarianzas,
Y tenemos también el pi, que son las diferencias de medias en las variables latentes entre los grupos. Pero en la invariancia de medición nos vamos a concentrar en lambdas, tetas y taus. Por ejemplo, si quisiéramos comparar la estructura factorial en esta escala supuesta de satisfacción con la vida entre personas norteamericanas y personas rusas, esperaríamos que este modelo conservara los mismos índices o estimados en ambos grupos. De ser así, pudiéramos perfectamente hacer comparaciones de medias y usar las correlaciones resultantes para asociar esta variable con otras. Pero si no, estaríamos hablando de estructuras diferentes para cada grupo y por tanto no sería posible hacer comparaciones. Si los distintos grupos tienen diferentes valores de un determinado parámetro, entonces esto se toma como evidencia de no invarianza. Por ejemplo, si tenemos la lambda del reactivo 1 para un grupo, en este caso norteamericanas o rusas, ¿no? Si ambas cargas factoriales de ese reactivo difieren, entonces eso significaría que el reactivo está reflejando diferente variable latente en ambos grupos. No está midiendo lo mismo. La manera en que un grupo de personas interpreta y responde al reactivo, ese reactivo en particular implica una característica psicológica diferente para el otro grupo. Entonces, en realidad estamos midiendo diferentes constructos cuando las cargas factoriales son distintas entre un grupo y otro. En la práctica, la invarianza no se examina parámetro por parámetro, sino en realidad hacemos comparaciones de grupos de parámetros y trabajamos con 4 modelos. Estos modelos van reflejando niveles de invarianza de medición que van siendo cada vez más complejas, ¿no? Desde, obviamente más robustas también. Desde el primer modelo, que refleja una invarianza relativamente pobre, ¿no? Tenemos ahí sesgo de constructo relativamente grande, hasta el cuarto modelo, o la cuarta comparación de modelos, más bien, que refleja una muy buena invarianza. Es decir, un sesgo de constructo bajo. Entonces, vamos a tener diferentes niveles de invarianza de medición. Hablamos de 4 modelos, de 4 niveles de invarianza. La invarianza configuracional, la invarianza métrica o débil, escalar o fuerte y estricta. En el primer caso, el número de factores y patrones de las cargas factoriales sobre la variable latente debe ser similar. Y esto implica que los reactivos cargan en los mismos factores para ambos grupos, ¿no? En el segundo caso, las cargas factoriales tendrían que ser exactas, ¿no? Y esto se cumple en los niveles de invarianza métrica y obviamente escalar pudiera ser estricta. En el tercer caso hablamos de los interceptos o las taus. Implicaría que las taus de cada reactivo sean el mismo en los diferentes grupos. Y finalmente, los residuales, hablamos de las varianzas de error y por tanto de las tetas. Se trataría de que las tetas de cada reactivo sean los mismos en los diferentes grupos. Y esto pues solo se cumple en la varianza estricta. Como ven, va habiendo cada vez más
rigidez, digamos, en el cumplimiento de la igualdad de los parámetros, de la invarianza de los parámetros, y por tanto van siendo cada vez más robustos los niveles de invarianza. ¿Qué implicaciones psicométricas tiene cada nivel de invarianza? En el primer caso, los reactivos decimos que están afectados por la misma variable latente en los distintos grupos. Es decir, si se cumple esta invarianza, los reactivos reflejan la misma variable latente. En el segundo, los grupos tienen la misma unidad de medida. Podemos hacer aquí comparaciones entre medias. En el tercero, no hay sesgos de respuesta sistemáticos entre los grupos. Por eso ya estamos en el nivel de invarianza fuerte o escalar. Y en el cuarto nivel, las diferencias entre los grupos en las covarianzas, varianzas y medias, es decir, en todo de los reactivos, se deben a las diferencias entre los grupos en la variable latente y no a las diferencias en la estructura factorial para cada grupo. En este caso, cuando logramos todos estos niveles de invarianza, podríamos perfectamente comparar los grupos, porque sabemos que los resultados que obtengamos se van a deber a las diferencias propias entre los grupos y no a la estructura de medición. Y finalmente podemos hacer comparaciones legítimas entre los grupos en términos de asociaciones entre variables latentes, es decir, correlaciones, y medias de variables latentes. Con estos niveles de medición, estricto todos, claro, escalar y fuerte, medias, y la métrica, pues la débil. Muy bien. Ahora, vamos con el primer nivel, que es la invarianza configuracional. En este caso, vamos a ver que ambos grupos tienen el mismo número de factores y el mismo patrón de cargas factoriales. Los reactivos cargan a los mismos factores en cada caso, ¿no? Este, ya habíamos dicho, es el nivel de invarianza menos robusto y en este caso se permite que todos los parámetros que hemos señalado, las lambdas, taus y tetas, difieran entre los grupos, ¿no? Si se tiene esta invarianza, se está midiendo el mismo constructo en ambos grupos. Tenemos aquí el ejemplo que señalábamos antes. Estamos comparando personas norteamericanas contra rusas y lo que hacemos en este primer modelo de configuración, que también se llama línea base, ahora vamos a ver por qué, es determinar su ajuste, sus niveles de ajuste. Y vemos, observamos aquí los niveles de ajuste y encontramos que son adecuados, que están correctos, satisfactorios. Muy bien. Entonces, con esto decimos que estamos midiendo en ambos grupos el mismo constructo. Pero si se fijan, los parámetros son diferentes, los estimados, los índices son diferentes en cada caso. Por ejemplo, aquí tenemos para el reactivo 1 una carga factorial, bueno, en este caso igual, 0.94 y 0.94, pero los otros estimados son diferentes. Tenemos aquí 0.46 contra 1.03 y los interceptos 4.6, bueno, este también es igual, pero aquí difieren, los errores también aquí difieren, y entonces tenemos cierta similitud, por supuesto, porque estamos midiendo el mismo constructo, eso esperamos que sea similar, pero hay cambios, por ejemplo, aquí que tenemos esta carga del reactivo 2 de 0.38 contra 0.99, ¿no? Y esto en este primer modelo todos se estiman libremente, se dejan tal cual.
Vamos ahora al segundo nivel de invarianza, que es la invarianza débil o métrica. En este caso, empezamos ya a hacer comparaciones del modelo 1, que vamos a tomar como línea base, que es la invarianza de configuración de estructura, línea base, y vamos a comparar el modelo 2 contra ese modelo 1. Y en este modelo 2, lo que vamos a hacer es a restringir las lambdas, las cargas factoriales. ¿Cómo las restringimos? Bueno, el modelo, el programa hace que todas las lambdas sean iguales. Las iguala, las restringe entre los dos grupos. Si se logra, si no encontramos diferencias importantes entre el modelo 1, que es la línea base, y el modelo 2, entonces esto indicará que la diferencia de una unidad en los puntajes de la escala tiene el mismo significado psicológico en ambos grupos. Acuérdense que estamos entonces restringiendo las cargas y esto nos indica cómo se interpreta este constructo psicológico. El constructo tendrá entonces el mismo significado en ambos grupos. Este es un nivel de invarianza más robusto que el configuracional, pero no tan bueno. Todavía no tan bueno. Entonces, como les decía, lo que hace el programa es poner las cargas factoriales de cada reactivo igual en ambos grupos, ¿no? Y entonces nos arroja el análisis unos índices de ajuste para este modelo restringido con las cargas iguales. Y el resultado que obtenemos aquí va a ser igualmente bueno, con índices igualmente buenos de ajuste. Entonces, vamos bien. Vamos al tercer nivel de invarianza. Este ya es fuerte o escalar. Aquí, ¿qué comparamos? Comparamos el modelo 2 que hemos logrado contra el modelo 3, donde ya tenemos no nada más las lambdas restringidas, sino también las taus. Entonces, si se logra esta invarianza, si se logra obtener índices de ajuste adecuados e invarianza al comparar los grupos, vamos a encontrar que podemos hacer análisis basados en las medias de los grupos y que estas son susceptibles de interpretarse en términos de la variable latente. Entonces, ya podemos decir que estamos midiendo el mismo constructo en ambos grupos con el modelo 2 y si obtenemos esta comparación satisfactoria, también podemos decir que las medias pueden ser comparables entre ambos grupos. Tenemos aquí el ejemplo. ¿Qué es lo que hace el modelo? Ya tenemos restringidas las cargas y ahora vamos a restringir las medias entre los grupos, o sea, los interceptos, las taus. Las tenemos iguales. Lo único que sigue variando ahorita son los errores. Entonces, volvemos a probar el modelo, los ajustes del modelo, y encontramos que siguen siendo satisfactorios los índices de ajuste. Esto es entonces el modelo fuerte o escalar. Vamos ahora al cuarto nivel de invarianza. Este es el más restrictivo y el más robusto de los niveles de invarianza. En este caso vamos a comparar el modelo 3, donde hemos restringido lambdas y taus, contra este nuevo modelo más restringido, porque ahora restringe los 3 parámetros, ¿no? Incluyendo los errores. Es más restrictivo, obviamente, porque imagínense igualar los errores.
Si se logra obtener esta invarianza, entonces indicará que las respuestas a los reactivos de la escala son comparables en cuanto a correlaciones, medias y varianzas de error. O sea, tenemos invarianza completa. Aquí. Viendo el esquema entre ambos grupos, encontramos todos los 3 parámetros para cada reactivo han sido restringidos. Tanto las cargas lambdas como los interceptos o taus y los errores o residuales. En este caso, el ajuste, como ven, del modelo no es tan bueno como el que habíamos encontrado antes. En general, este modelo sí es muy restrictivo, muy restringido, y comúnmente es el más difícil de obtener, digamos, ¿no? Cuando todo lo restringimos, es difícil de obtener. Bueno, vamos ahora a hacer la prueba de invarianza en EIMOS. Esta prueba de invarianza, ¿en qué momento la realizamos? Bueno, después de obtener indicadores adecuados para el modelo. Una vez que hemos corrido nuestro análisis factorial confirmatorio y los pesos de regresión han sido adecuados, las covarianzas adecuadas, la R cuadrada también para cada reactivo, y tenemos índices de ajuste adecuados, según los parámetros que ya hemos revisado. Entonces, según los límites establecidos por algunos autores, ¿no? De CFI, GFI, SRMR y IREMSEA, podemos efectuar ya la prueba de invarianza. Y claro, esta prueba de invarianza se hace antes de obtener los puntajes compuestos, es decir, las medias por factor. Idealmente, eso se tendría que hacer así, ¿no? ¿Por qué? Porque sin probar la invarianza de medición, los puntajes no tendrían sentido, porque no significarían lo mismo para los diferentes grupos. De tal manera, entonces, que los análisis podrían resultar no tan buenos y, como ya hemos dicho, sesgados, con sesgo de estructura y defectuosos, ¿no? ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, tenemos, digamos, 2 partes. En la primera, vamos a hacer los pasos para poder llegar a correr el análisis, y en la segunda parte vamos a hacer el análisis de los datos que nos arroja para llegar a una conclusión respecto de si la estructura es o no invariante. Vamos entonces a irnos a una base de datos que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra base de datos con 337 personas, una cosa así, y una escala de 8 reactivos. Aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos más, pero vamos a usar 8 reactivos. Tenemos también aquí ya nuestro modelo, nuestro análisis factorial confirmatorio ya verificado, que los índices de ajuste estén bien y que las varianzas, covarianzas de las cuadradas estén correctas. Y entonces vamos a empezar a identificar los pasos. Como decíamos, lo primero es crear los grupos a comparar. Entonces, aquí en donde está grupo número 1, en este caso vamos a hacer una comparación entre hombres y mujeres. Se pueden hacer comparaciones por sexo, por edad, por nivel escolar, por ubicación geográfica, por nivel de X variable que ustedes estén trabajando, que sea relevante teóricamente, para el constructo que están estudiando. A veces se hace el procedimiento
de más de una invarianza. Comúnmente se hace para una variable, pero claro que se puede hacer para más de una, ¿no? Y mientras más invarianza probemos por grupos, pues obtendremos más evidencias de validez para nuestra escala. En este caso, entonces, como decíamos, vamos a hacer una comparación por sexo. Entonces, lo primero que hacemos es crear los grupos que vamos a comparar. En este caso, vamos a poner para el primer grupo, hombres. Y el segundo grupo, vamos a poner mujeres. Como les digo, pueden ustedes hacer comparaciones por otros grupos, por X número de variables. Y lo que importa es que en su base de datos esté esa variable con las categorías que van a usar de comparación. Entonces, aquí ya tenemos creados estos datos. Aquí les cerramos. Y lo que vamos a hacer ahora es establecer los grupos. Para eso, nos vamos a ir a llamar a nuestra base de datos. Tenemos esta base de datos en la que hemos hecho nuestro análisis factorial confirmatorio para la escala, y como ven, ya en esta ventana ya nos puso los grupos que nosotros hemos creado, hombres y mujeres. Bueno, entonces vamos primero con hombres, y lo que le tenemos que decir a la máquina es que esta comparación la vamos a hacer por la variable sexo, aquí en la variable de agrupación. Y después le vamos a decir cuál es el valor. Aquí nos está diciendo, para la variable sexo tienes el valor 1 y el valor 2. En el valor 1 tienes una frecuencia de 184 personas. Y para el valor 2, 153. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle que sí, que para el valor 1 vamos a dejar para la variable sexo vamos a dejar el valor 1 para los hombres, y ahora vamos con el segundo grupo, que son las mujeres. Vamos a primero llamar el archivo, que obviamente va a ser el mismo, ¿no? Tenemos aquí este, que es el mismo, y lo abrimos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál es nuestra variable de agrupación? Sexo. ¿Ok? Y el valor del grupo, en este caso, va a ser 2. Ya nos los da incluso por default aquí. ¿Ok? Entonces tenemos ya hombres en esta base de datos. La variable de agrupación es sexo. El valor para los hombres es 1. Y la N es 184 de 337, que es nuestra N total. Y lo mismo para las mujeres. ¿Estamos ya de acuerdo con esto? Y entonces vamos al paso 3. Paso 1, creamos los grupos a comparar. Aquí tenemos nuestros grupos a comparar. El número 2, establecimos los grupos en relación con el archivo con el que estamos trabajando. Y paso número 3, vamos a indicar las propiedades del análisis. Tenemos aquí marcadas estas que son las mismas que usamos para análisis factorial confirmatorio, pero vamos a, para que podamos hacer comparaciones o restricciones también de los interceptos, tenemos que marcar aquí en estimación, cuando abrimos las propiedades del análisis, la primera pestaña estimación, marcamos interceptos, que nos calcule los interceptos o medias, y ya. Y en el output, como decíamos, los mismos requerimientos que hacemos cuando corremos análisis factorial confirmatorio. Muy bien.
Luego, vamos a indicar el análisis multigrupo. Este es nuestro cuarto paso. Y nos vamos a este icono que es de análisis multigrupo. Abrimos, nos advierte que va a quitar todo lo anterior, que vamos a, si queremos conservar algo, pero en este caso no vamos a conservar algo. Y entonces por default nos pone estos modelos, estos parámetros que va a usar, ¿no? Entonces, vamos a tener el modelo de medición, los pesos de medición, los interceptos de medición. Nos da también aquí medias estructurales y covarianzas estructurales, pero esas no nos van a servir en este caso. Y los residuales de medición. Entonces, todo lo que es medición, son los modelos que nos van a, que vamos a utilizar para el cálculo de la invarianza. Entonces, finalmente, vamos a comparar estos modelos. Nos va a arrojar resultados para estos modelos. Le damos OK. Entonces, ya están indicados los análisis que queremos. Les recuerdo, aquí en estimación tenemos que indicar que nos estime los interceptos, medias, y en los outputs, y en el output, los análisis que siempre pedimos. Y el cuarto paso, los análisis de multigrupo, nos va a indicar los modelos que va a generar. Muy bien, ahora sí. Vamos a correr nuestro modelo. Ya lo tenemos corrido. Y vamos entonces ahora a la segunda parte, que es el análisis de estos resultados. Muy bien, bueno, pues entonces aquí ya tenemos los resultados y el primer paso, lo primero que tenemos que analizar son los estimados, o sea, los índices que nos calculó el programa. Cuando ustedes señalan aquí esta ventana, les habilita la presencia de hombres y mujeres, que son nuestros dos grupos. Y los modelos, aquí en el fondo vemos los modelos que nos calculó. Bueno, entonces, tenemos estimados, los estimados. Cuando marcamos hombres, nos va a dar los índices para los hombres. Y cuando marcamos mujeres, nos va a dar los índices para las mujeres. En este caso estamos en el primer modelo, que es el no restringido. Entonces, si ven los parámetros entre hombres y mujeres, tienen ciertas variaciones. Veamos aquí, estos para hombres y estos para mujeres. Vean cómo cambian por a veces decimales, milésimos a veces, pero sí cambian, ¿no? Son distintos para uno y otros. ¿Ok? Bueno, entonces analizamos los estimados, vemos que todos resulten significativos, que todo esté muy bien. Bueno, tanto para hombres como para mujeres en el modelo inicial, que es la línea base. Ahora vamos a ir a analizar los índices de ajuste. Y nos vamos aquí a Model Fit. Como ven, ya se desactivaron las ventanas de hombres y mujeres y de los demás modelos, porque estos modelos de ajuste resumen todas las comparaciones que podemos hacer. Entonces, lo que vemos aquí es los diferentes índices de ajuste para cada uno de los modelos que nosotros hemos pedido. Entonces,
tenemos primero el no restringido y tiene su chi cuadrada, grados de libertad, su P y sus grados de su chi cuadrada sobre grados de libertad, que es lo que siempre vemos. Pero además de nos da el modelo cuando tenemos restringidos los pesos. Entonces vemos que aquí también cambian los valores. Y los siguientes índices son para el modelo donde restringimos los interceptos y también son distintos. Y finalmente tenemos los resultados para el caso del modelo estricto en el que restringimos los residuales. Bueno, los residuales y los interceptos y los pesos factoriales. Acuérdense que es acumulativo esto. Entonces, encontramos estos valores para este modelo. En el caso de la chi cuadrada y de chi cuadrada sobre grados de libertad. Ok. Pero también están aquí los otros índices, el CFI, y tenemos aquí el REMSEA también, ¿ok? Para cada modelo. Entonces, lo que vamos a usar es el no restringido, que es la línea base, el modelo de pesos restringidos, de interceptos restringidos y de residuales restringidos en cada caso. Vamos a usar comúnmente para hacer esta invariancia de medición 3 valores. La chi cuadrada, el CFI, que es un índice de comparación, comparativo, y el REMSEA, que es un índice de error. Entonces tenemos estos 3 valores que nos van a permitir determinar la invarianza. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya vimos los estimados, los índices para cada grupo. Ya vimos los índices de ajuste. Ahora vamos con la comparación de modelos. Y aquí tenemos esta otra ventana que nos lleva a comparar los modelos. Y nos dice, primero, asumiendo que el modelo no restringido sea correcto, y nos presenta entonces la comparación de cada uno de los modelos con ese modelo como línea base, digamos, ¿no? Entonces, vamos a comparar, en este caso, decíamos que vamos a comparar el 2, ¿se acuerdan? El modelo 2 que restringe los pesos contra el 1, que es la base. Ajá, entonces, si esta es nuestra línea base, vamos a usar como comparación. Y entonces, lo que está haciendo aquí es restar al modelo 2, le resta el modelo 1. Y en términos de sus grados de libertad, de su chi cuadrada, y calcula una probabilidad para esta chi cuadrada con estos grados de libertad. En este caso es de 0.41, no significativo, lo cual es muy buena noticia. Y aquí presenta también el NFI y otros índices, que es la diferencia entre el modelo de pesos restringidos contra el modelo base. Y la resta, la máquina hace la resta. Desafortunadamente no resta CFI, y ese lo vamos a tener que hacer nosotros, ni REMSEA. Bueno, entonces, la segunda comparación es comparar el modelo ya con los interceptos restringidos contra el modelo de pesos restringidos, o sea, el modelo 2. El modelo 3, interceptos, contra el modelo 2, pesos. Y el asunto es lo mismo. Al valor que tenemos aquí, ¿no? En el model fit, al valor que hemos obtenido para el modelo de los interceptos, le resta, la máquina solita le resta
el valor, los valores que hemos obtenido para el modelo 2. Entonces, por ejemplo, aquí vimos un 7 de grados de libertad, ¿no? Entonces, le resta 41 menos 34, nos da 100. Aquí. Muy bien. Perdón por este error aquí, pero ya. Me parece que estamos bien. Estamos ya. Entonces les decía que lo que hace son restas, ¿no? Y les ponía de ejemplo, en el primer caso, cuando compara modelo 2 contra 1, resta 47 menos 54. Y 88 menos 81. Y entonces, eso es lo que presenta en esta tabla. Y este 7 de grados de libertad y 88 contra 81 nos da 7 y cachito, ¿no? Y en el caso de comparar el modelo 3 contra el modelo 2, tenemos que irnos a esta línea. Y finalmente comparar el modelo 4 contra el modelo 3, es decir, el modelo de los interceptos restringidos contra el modelo de los residuales restringidos, nos vamos a esta línea. Y es esa diferencia. Ahora que lo pongamos en la tabla, espero que se vea más claramente. Bueno, nada más quería aquí finalmente enfatizar cómo es esto de las restricciones. Tenemos aquí los estimados. Vamos a ver cómo, ya habíamos dicho que en el restringido todos son diferentes entre hombres y mujeres, cambian, miren, vean. Pero en el modelo donde se restringen las lambdas, los pesos, estas son las mujeres, vean, y estos son los hombres. Ajá. Estamos aquí. Y en el caso de los interceptos, acá estamos, interceptos. Este es para los hombres, para las mujeres, y vean que no cambian. Están siendo restringidos. Todavía cambian los errores, las varianzas, pero los pesos de regresión para hombres y mujeres son los mismos, a pesar de que yo le cambio aquí hombres, mujeres. Ajá. Los estimados no cambian, ni tampoco de los estimados de las cargas factoriales, ni tampoco de los interceptos. ¿Ok? Entonces, eso quería mostrarles finalmente. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Para poder tener una comprensión clara de cómo están siendo invariantes o no los índices entre los grupos, vamos a elaborar una tabla de resultados. Esta tabla la tenemos acá. Les voy a mostrar. Esto es todo lo que hemos visto. Bueno, entonces llegamos aquí a esta tabla. Y esta tabla va a tener dos partes. En la primera se van a poner los índices de ajuste para cada modelo.
Y en la segunda parte, aquí a la derecha, ya se va a hacer la comparación entre ellos. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos? Bueno, vamos a irnos a nuestro output, ¿verdad? Y aquí tenemos el model fit, que ya habíamos revisado. Y bueno, yo lo que les sugiero hacer es copiar este y llevárselo a la tabla. Esta es una tabla muy común, se usa con frecuencia, no siempre con la misma estructura, pero básicamente es la misma información la que tiene que estar aquí, ¿no? Entonces vamos a pegar acá, déjenme checar que esté copiado este. Podríamos simplemente ir de aquí para allá, pero quisiera que lo vieran aquí en esta tabla. Ay, no, ¿por qué no me lo está? No me lo está pegando. Entonces lo vamos a hacer un poquito a mano. Bueno, yo ya he puesto aquí los resultados, ¿no? Aquí en este, ahí lo estoy mareando, perdón. Aquí yo ya los tomé del output del Amos, pero quería que vieran de dónde salen. Entonces, me voy a mi output y tengo aquí mis resultados para el modelo no restringido, este. Ajá. Este es una chi cuadrada de 81.152 con 34 grados de libertad y un C-min sobre grados de libertad de 2.387. Estos son los datos que voy a colocar en mi tabla. Y aquí están. Nos faltó el CFI y el REMSEA, que ya sabemos, están aquí abajo. Aquí está el CFI, .986, y el REMSEA, para el modelo no restringido, este, aquí, es .064, con un intervalo de confianza que va de .046 a .082. Entonces, esos son los datos que yo me llevo a mi tabla. Y aquí está. Esta parte. REMSEA con intervalos de confianza, tal. Y lo mismo voy a obtener para cada uno de los modelos. Me vuelvo a ir a mi output y entonces ahora me voy con estos datos para cuando restrinjo los pesos factoriales. Este es el CPI y este es el REMSEA. Esos son los datos que yo tengo aquí en mi segunda línea. Ahora vamos con la tercera, que es la invarianza donde restringo lambdas y taus, que es la escalar o fuerte. Y regreso a mi output para tomar esta de los interceptos. Aquí, para obtener mi CFI de .984 y finalmente mi REMSEA aquí. ¿Okay? El último, ya los coloco acá, y el último es la invarianza estricta, que es la de los residuales. Otra vez me voy a mi output y obtengo mis datos para el modelo de los residuales. Aquí está mi CFI, ahí me faltó este. Aquí primero la chi cuadrada, después el CFI de los residuales y después el REMSEA de los residuales, ¿ok? Y ya, tengo todos mis datos de índices de ajuste de los diferentes modelos, de mis 4 modelos. Lo siguiente que voy a hacer es hacer la comparación entre los modelos.
veo hasta ahora que los índices de ajuste son adecuados. Tengo mis chi cuadrado sobre grados de libertad menor a 3, mi CFI mayor a 0.95 y mi REMSEA menor a, bueno, alrededor de 0.6, unos dicen 0.08, acuérdense, y otros 0.06, otros 0.05, pero en general ajustó bien. Ajustaron bien los diferentes modelos. Ahora, lo que vamos a hacer es la primera comparación. La comparación de la línea base contra el modelo de invarianza métrica o débil, donde restringimos las lambdas. Comúnmente se hace el modelo 2 contra el 1. Entonces, al modelo 2 se le resta el 1 en cada uno de, bueno, en la chi cuadrada, en el CFI y en el REMSEA. Entonces, aquí señalamos que estamos haciendo esta comparación de modelo 2 contra modelo 1. Y como les decía, hacemos las restas. Restamos 88, le restamos el 81. A los 41 grados de libertad le restamos el 34. Y después probamos su significancia estadística. Esto lo hace la máquina, ya nos lo proporciona en el output, en la ventana de comparación de modelos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto también? Y entonces es el modelo 2, el modelo de pesos contra el modelo no restringido. Y nos da estos valores que ya también habíamos visto. Y lo importante aquí es el nivel de significancia. Porque si no nos lo diera, tendríamos que ir a tablas, ¿no? O a una calculadora, que hay también, de esto, para determinar si es o no significativo. Bueno, entonces regresamos acá y efectivamente aquí está la P. Ahora, a mano, digamos, bueno, con calculadora o hacemos la cuenta, restamos al CFI del modelo 2, le restamos el CFI del modelo 1. Y este es el delta del CFI, o sea, la diferencia del CFI. En este caso es 0.001. Y lo mismo hacemos con el REMSEA. A este modelo, al REMSEA del modelo 2, le restamos el REMSEA del modelo 1. Y aquí lo colocamos. Y eso mismo vamos a hacer con el modelo 2 contra el 3 y el modelo 3 contra el 4. Muy bien, ya tenemos aquí todos nuestros datos. Espero que haya quedado claro de dónde los obtenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar una conclusión de si hay invarianza o no hay invarianza. Para eso hay unos criterios, ¿no? Los criterios también, como sabemos, cambian, pero estos autores señalan, Chen y Rensvold señalan estos. Para que haya invarianza, el delta de chi cuadrada debe ser mayor a 0.05. Es decir, la comparación de los dos modelos debe resultar igual, que no haya diferencia entre el modelo 1 y 2. Eso es lo que queremos, ¿no? Que aun cuando se vayan restringiendo, la comparación siga igual, ¿no? El resto de los parámetros sigan iguales. Entonces, por eso necesitamos que la P sea la significancia de chi cuadrada de la diferencia entre un modelo y otro sea no significativa, es decir, mayor a 0.05. El criterio para el delta del CFI es que debe ser menor o igual a 0.01.
Y para el incremento en el REMSEA o la delta del REMSEA, la diferencia entre ambos modelos de REMSEA debe ser menor o igual a 0.015. Bueno, entonces, con estos criterios vamos a determinar si hay o no invarianza. Cuando comparamos el modelo 2 contra el 1, vemos que la P es de 0.415, perfecto, no hay diferencia entre los grupos, significativa, quiere decir. Claro que va a haber diferencia, siempre hay, ¿no? Pero esta diferencia no es significativa. Perfecto, palomita. Y ahora vamos con el CFI, salió chiquitito, perfecto. Y el REMSEA también salió menor al criterio que estamos usando. Esto es comparando modelo 1 contra 2. Ahora vamos el 2 contra el 3. Y en este caso, la significancia salió igual, no significativa. Otra palomita. Y los incrementos de CFI y de REMSEA también fueron muy pequeños, menores al criterio establecido. Ahora vamos con, entonces hasta ahorita llevamos que la invariancia métrica, se obtiene invarianza métrica, se obtiene invarianza escolar, ahora escolar no, escalar, y vamos con la invarianza estricta, donde todo está restringido. Y en este caso vemos que el incremento o la diferencia en chi cuadrada resultó significativa, no palomita, y las diferencias en CFI y REMSEA sí estuvieron por debajo del límite establecido. Muy bien, pues entonces, ahora lo que nos resta es reportar estos resultados. Nuestro paso 10. ¿Cómo se reporta, cómo se hace un reporte de la prueba de invarianza? Obviamente, se puede hacer de diferentes maneras. Esta es una propuesta que yo hago, pero en última instancia lo que tenemos que hacer es decir cómo estuvieron los índices y en qué medida hay invarianza o no. Bueno, se efectuó un análisis factorial confirmatorio multigrupo, así se indica, para probar la invarianza de medición de determinada escala. Inicialmente, se probó el modelo de invarianza de configuración, línea base o libre, M1, que proponía que la escala tendría una estructura unifactorial en todos los grupos y se permitió que las cargas factoriales, los interceptos y las varianzas de error se estimaran libremente. Los índices obtenidos, que como les digo son estos tres, CFI, REMSEA y chi cuadrada sobre grados de libertad, indicaron que el ajuste del modelo a los datos era adecuado. Hasta ahorita es lo que siempre hemos hecho, reportando análisis factorial confirmatorio. Ahora viene, a continuación, se probó el modelo de invarianza métrica, en el que se restringieron las cargas factoriales para que fueran iguales entre hombres y mujeres. Los índices mostraron que el modelo ajustó bien, y cuando se comparó con el modelo 1, la diferencia del CFI fue menor a 0.01 y la de REMSEA resultó menor a 0.015. Y la diferencia de chi cuadrada fue no significativa. La prueba del modelo de invarianza escolar M3, en el que los interceptos, además de las cargas factoriales, se restringieron para que fueran iguales entre los grupos por sexo, mostró un buen ajuste. Al compararlo con el modelo 2, no se presentaron cambios significativos en CFI y REMSEA ni en chi cuadrada. Finalmente, el modelo de invarianza estricta, en el que se restringieron, además de las cargas factoriales y los interceptos, las varianzas de error, también ajustó correctamente. En su comparación con el modelo 3, el delta CFI fue menor a 0.01 y el delta REMSEA menor a 0.015, aunque el incremento en chi cuadrada resultó significativo, contrariamente a lo esperado. Ahora, ¿cómo concluimos? En conjunto, los resultados apoyaron el buen ajuste de los reactivos a la dimensionalidad propuesta por la escala e indicaron que cuando los elementos de la estructura factorial se mantienen invariantes en función del sexo,
Los índices de ajuste fueron satisfactorios, excepto en uno de los parámetros del modelo de invarianza estricta. En este caso, se asumiría una invarianza parcial, si bien se ha reconocido que las pruebas de invarianza estrictas son excesivamente restrictivas. Por tanto, los puntajes podrían ser predominantemente comparables entre los grupos y el cambio en una unidad sería equivalente entre ellos. Bien, espero que hayan quedado claros los conceptos y la forma de calcular los parámetros en los modelos de invarianza. Eso es todo por ahora.